En el reportaje de hoy le contamos la historia de Alexis Ramírez, apodado el Chucky, un delincuente que fue condenado por asesinar con cuchillos en Valparaíso a 2 barristas de Colo-Colo en octubre del 2022. Tan solo un mes después, antes de ser detenido, repitió lo mismo con una persona en un bar de los Cerros del Puerto. El Chucky, de manera desafiante, enfrentó el juicio la semana pasada y pudimos acceder a los detalles de cómo operaba este peligroso asesino. Los detalles lo veremos en el informe del periodista Benjamín Contalva. Un sujeto extremadamente peligroso y que tenía que ser capturado a la brevedad. El Ministerio Público no logra comprender cuál fue el motivo para asesinar a otra víctima. Un calificativo que me impacta mucho en realidad, saber que sobreviví a él. Los acuerdos para esto, para el local, le dio una persona con cuchillo. A menos de 4 meses de conocer su historia en Chilevisión Noticias, ya estamos hablando de él nuevamente. A cadena perpetua fueron condenados 3 barristas. Hoy por primera vez lo escuchará. El acusado estaba condenado anteriormente por 2 homicidios calificados consumados. Yo tengo una cuchilla, creo que puro pesque la bandera a un hueón para ponerle cualquier puñalada en la cara. Estar acá de nuevo revuelve muchas cosas, muchas emociones. A Alexis Ramírez Gutiérrez, alias el Chucky, le pesa un historial altamente violento. Nunca cesó en su actuar. Este no es el único caso que arrastra a Alexis Ramírez. Al momento de este ataque está prófugo de la justicia por protagonizar un hecho tan solo un mes antes que deja 2 víctimas fatales. Él sabía que había matado a 2 personas antes. Es muy doloroso el día a día. El Chucky, después del homicidio de los barristas de Colo-Colo en octubre de 2022, siguió asesinando. Un mes le bastó para que sus nuevas víctimas, a las que nunca había visto en su vida, se cruzaran azarosamente con la frialdad de su actuar. Y que fue el mismo, su furia y un cuchillo. Bueno los cabros, ahora vamos nosotros, coronel. Y repartimos puñaladas. Y quiero que este malnacido no salga nunca más de la cárcel. Es la última jornada de audiencia de juicio oral que enfrenta a Alexis Ramírez Gutiérrez, alias el Chucky. Está a punto de dar sus últimas palabras antes de conocer el veredicto condenatorio que le pesa por un nuevo homicidio, otro más, poco conocido y que ocurre tan solo un mes después de protagonizar un frío ataque que acabó con la vida de Esteban Duarte y Carlos Beltrán el 23 de octubre de 2022. Colo-Colo celebraba el triunfo del campeonato nacional en tierras nortinas tras vencer a Coquimbo Unido. A kilómetros de ahí, en Valparaíso, los festejos se tomaron el Parque Italia. Había alegría para todos, pero para uno en particular parecía incomodar. Los guanes están gritando toda la guanda del corte, guan. Vamos a cargarle y tiramos unos balazos, guan. Y había un chat. Donde yo tengo una cuchilla, el guan que se acerque va a apuñalar. Y en ese chat de justamente de los hinchas del Santiago Wanderers, a él lo llamaban de esa forma, Chucky. Chucky, ven a buscarme, por hermano. Caminemos un grupo, Chucky, un grupo y le repartimos cualquier puñalada, hermano. En este chat, los Panza, piño de la barra brava de Santiago Wanderers, los Panzers, coordinaron un ataque directo hacia los hinchas de Colo-Colo que registran estas cámaras. Entre ellos, el Chucky ataca sin mediar control alguno, se abalanza sobre sus víctimas con un cuchillo en la mano y hiere gravemente a un hombre y asesina a otros 2 solo por pertenecer a otro equipo. Pero nosotros también coronamos, loco. El Chucky, en este grupo, reporta en tiempo real el sangriento resultado de su cacería. Yo y el loco Jan va a apuñalar en el escenario con los guones. Me mancharon todas las zapatillas de Gandhi y medio. Las consecuencias son fatales. Alexis Ramírez, el Chucky, con esto escribe una hoja más para su nutrido prontuario. Este sujeto ya era investigado por personal de nuestra brigada. Ya le seguían el paso, pero también dejó una huella imborrable de dolor en las familias de las víctimas. Mi hijo salió caminando y volvió en un cajón. A mi hijo le dio 8 puñaladas. Ahora vinimos al muelle Barón a volverle un pito y bomba a nosotros.
Ese día el Chucky se fotografía con los cuchillos y las banderas ensangrentadas de sus víctimas en el muelle Barón. Ese fue su último registro público conocido, eso hasta un mes después. Los fans andamos sonando entero brígidos y a pegarle de nuevo a los hueones. A la fecha de comisión, el Ministerio Público no tenía claro y no tenía evidencia y no tenía antecedentes suficientes para pedir una orden de detención en su contra. Alexis Ramírez era una bomba de tiempo, un peligro social. Yo creo que sí, se pudo prevenir. Si se hubiese actuado rápidamente después del caso de mi hijo, yo creo que se hubiese podido prevenir, porque este tipo andaba como nada en la calle, suelto, no le importaba nada. Sí había un antecedente que comenzó a llamar la atención de los investigadores. Eso fue uno de los detalles más importantes, era la expertise de este sujeto al operar con armas cortantes, en donde él no atacaba al azar, sino que lesionaba partes o segmentos corporales de importancia. El Chucky había realizado el servicio militar en la escuela naval. Desde un principio eso llamó la atención de los investigadores, entre ellos la fiscal Greta Fuchs-Locher, quien investigó de cerca a Alexis Ramírez hasta capturarlo y sentarlo en el palco de los acusados. Al muelle Prat fue a botar la puerta pluma y ahí se fue a su casa. Sí, porque me asusté. Porque se asustó. Sí, ya, ok. No tengo más preguntas. En este caso hemos acompañado a otros antecedentes justamente para pedir y solicitar la máxima pena en este caso y esperamos que también sea acogido por el tribunal. Son las 6:30 de la tarde de un lunes 28 de noviembre de 2022 cuando Diego Cornús Ramírez llega hasta este bar en Valparaíso con un grupo de amigos. Lamentablemente, cuando yo ingresé al local, también ingresó él. Marcia es otra de las comensales que comparte afuera del bar ese día. Es quien atestigua todo muy cerca. Posteriormente, luego de 10 minutos, llegan 4 varones a una mesa un poco más arriba de nosotras y se ponen a discutir. Inmediatamente todo el bar, y nosotras incluidas, nos dimos cuenta que era una pelea familiar. Alexis se enfrascará en una discusión con su padre que derivará en golpes y violencia. Lo que se ve en las imágenes es el acusado teniendo una discusión bastante fuerte con su padre, en términos bastante agresivos y violentos. Y hay un minuto que en la imagen se ve cómo el acusado golpea a su padre. Y a raíz de eso, el padre reaccionó y le arrojó un vaso, digamos, que contenía cerveza. A medida que escala esta discusión, uno de estos sujetos separa del grupo al imputado Alexis con el fin de apaciguar su ira. En ese momento el garzón nos menciona que si queremos mantenernos en el local podemos entrar, que adentro es más seguro. El acusado se va del lugar y regresa a continuar con la agresión respecto del padre. Los testigos buscan resguardarse, pero todo cambió a partir de aquí. Claro, mi motivo por haber entrado al local fue porque creía que ahí iba a ser más seguro. Y el muchacho que estaba ahí le dijo, déjate de pegarle al viejo, algo así. Quien declara es la madre del Chucky y de quien habla es de Diego Cornús, simplemente un cliente más del bar que se asusta con la pelea y que según testigos trató de apaciguar los ánimos. Que hubo un breve intercambio de palabras entre víctima fatal y el imputado y que de inmediato actuó con ese nivel de violencia. Sin saberlo, Diego Cornús se cruza frente a frente con su asesino. Y él se fue en contra de ese joven. Buenos días, señor Ramírez. Hola, buenos días, señorita. Por segunda vez en un tribunal cruzan su camino la fiscal con Alexis Ramírez. En esta, su primera declaración ante las partes, señalará lo que ocurrió ese día con la víctima. ¿Lo había visto usted antes alguna vez? No. ¿No lo conocía para nada? No. ¿Le dijo algo a usted en ese momento? Alexis Ramírez dice no recordar por estar supuestamente bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Me tomé una pastilla de LSD. ¿LSD? Sí, correcto. Yo cuando entré pensando que no iba a entrar nadie más detrás de mí, me voy a la derecha del local,
La otra víctima se va a la izquierda y sin ningún motivo en realidad, porque ninguno de los dos conocía a Alexis, él nos atacó. Fue acorralado y finalmente fue apuñalado por la espalda, en la zona cervical y escapular, y además lo patea para posteriormente el mismo cuchillo que había utilizado, enterrarlo en la zona craneal. ¿Ya para acá dónde se las pegó? No recuerdo mucho, pero le pegué las patadas. ¿Cómo? No recuerdo mucho, pero le pegué las patadas. Señor, hable al micrófono. Sí, correcto. No se le entiende. Es que me está haciendo las preguntas. Sí, pero usted va a poner el micrófono. Ya. Ahí sí. Luego de esto, el Chucky huyó en el mismo vehículo en el que llegó no solo a este lugar, sino que en el mismo en el que un mes atrás se movilizó para asesinar a 2 hinchas de Colo-Colo. Yo ofrezco el auto, hermano, le tiramos unos cuetazos a los hueones. Con este antecedente del auto, el cerco investigativo se cierra cada vez más para su captura. Pero sí hay ciertas características que sí se repetían. El corte de pelo, la forma de caminar, la contextura, el mismo vehículo. Logramos establecer que ese vehículo pertenece a la madre del acusado. Mi hija al otro día, en la tarde, me llama y me dice: mamá, el Alexis es el que está metido en el asesinato de la subida de Ecuador. ¿Qué hizo con la portapluma? Me la llevé y la fui a botar al mar porque me asusté. ¿A dónde la botó? Al mar. Y ahí yo fui a hablar con él. ¿Con él quién? Con mi hijo. ¿Ya? Con Alexis. Él no me quiso decir nada, no me contó. Hablé con el papá y el papá me trató a garabato. Se logró perfilar como un sujeto extremadamente peligroso y que tenía que ser capturado a la brevedad. Nos abocamos a cubrir todos los domicilios asociados. Mediante vigilancia, agentes encubiertos seguían el paso del Chucky hasta un dato que fue clave para su detención. El día 26 de diciembre del mismo año, el imputado Alexis Ramírez Gutiérrez iba a ser padre. Nacería en la clínica Ciudad del Mar, de la ciudad de Viña del Mar. Por tal motivo se activó un dispositivo que cubrió todo el recinto y a la hora de arribar el imputado al lugar de los hechos fue capturado por personal de nuestra brigada. Es lo peor que me pasó en toda la vida. Algunas personas declaran con Biombo durante el juicio por seguridad. Lo que escuchará a continuación dimensiona las consecuencias de la insensibilidad del Chucky. Era mi gemelo, mi otra mitad. Familiares de Diego Cornús, la víctima fatal de este segundo ataque de Alexis Ramírez, están presentes en la audiencia. También la madre de Esteban Duarte, el hincha asesinado un mes antes. Tras el procesamiento de todos los antecedentes, la magistrada está por leer el veredicto condenatorio. En consecuencia, se ha decidido condenar a Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez. Si quiere decir algo, puede guardar silencio. Sí, quiero decirlo. Pido disculpas a la familia que está aquí presente, a las personas que fueron afectadas, y disculpas por la situación que pasó ese día. A juicio del Ministerio Público resulta ser necesario en este caso que el imputado permanezca privado de libertad para evitar justamente que ocurran otras muertes, otras agresiones con este tipo de resultados y con este nivel de afectación, porque detrás de cada víctima hay una familia afectada. Estoy contenta, como la primera vez que le dieron el primer veredicto en el caso de mi hijo de los barristas. Mónica, madre de Esteban Duarte, estuvo apoyando a la familia de Diego Cornús, la otra víctima del Chucky. Y si bien ya se declaró culpable, aún falta saber su nueva condena, en la que esperan no vuelva a ocurrir lo mismo que con el caso de su hijo. Espero que no se repita. De verdad espero que no se repita porque es algo bien frustrante. Después la Corte de Apelaciones revocó la sentencia y bajaron condena. Eso nos afectó muchísimo, muchísimo. Es decir, en vez de cadena perpetua, su causa se rebajó a 20 años, con los que podría salir libre tras cumplir. Por lo que ahora esperan que el próximo 12 de junio
cuando sea la lectura de sentencia en contra de Alexis Ramírez, el Chucky, reciba la máxima sanción y que nada de esto se repita nunca más.